No te preocupes, amor. Lograremos que nuestro hijo dé sus primeros pasos. Así será. En la mansión de los del Valle, nadie imaginaba que el mayor tesoro no era su riqueza, sino un niño de 3 años cuyos pies jamás habían logrado sostenerlo. Su padre había gastado fortunas en especialistas, pero la esperanza parecía desvanecerse, hasta que llegó Valeria, la nueva limpiadora, una mujer serena y con una paciencia fuera de lo común, y lo que ella hizo cambió más que el destino del niño, cambió a toda la familia. La mañana en la mansión estaba iluminada por enormes ventanales. Las cortinas doradas filtraban una luz cálida y silenciosa. Valeria limpiaba el piso con movimientos cuidadosos, mientras el olor a cera recién aplicada llenaba la sala. De pronto escuchó un murmullo infantil. Al girar vio a Matías gateando con esfuerzo, arrastrando sus manitas. El niño miró la superficie brillante como si fuera un mundo inmenso. Valeria se inclinó y le sonrió. «Hola, campeón», dijo suavemente. Matías soltó una risita tímida. La mujer notó que su equilibrio mejoraba cada vez que apoyaba sus manos para no resbalar, y ese detalle sembró la primera chispa en su mente. En el comedor principal, Leonardo del Valle observaba a su hijo desde lejos. Sus ojos reflejaban cansancio y culpa. El traje azul que vestía contrastaba con la desesperación silenciosa de su mirada. Había llegado al límite de terapias, doctores y promesas rotas. «No importa cuánto pague, no avanza», murmuró, casi rompiéndose. Valeria escuchó sin querer mientras pulía una mesa cercana. No dijo nada, pero en su pecho nació un impulso irrefrenable. Ella había trabajado años con familias que necesitaban apoyo motriz, aunque nunca lo mencionaba. Y ahora, por primera vez, sintió que su experiencia debía salir a la luz. Valeria comenzó a observar cada movimiento de Matías como quien mira una clave escondida. El niño avanzaba con entusiasmo, pero sus piernas parecían dormidas. Gatear era su único modo de explorar el mundo. Ella se arrodilló cerca y lo invitó a imitarla. «Vamos, intenta levantar un poquito la pancita del piso», dijo, con tono juguetón. Matías lo intentó, temblando. El brillo en sus ojos revelaba que quería lograrlo. La mujer colocó su mano bajo el abdomen del niño para darle estabilidad. Por un instante, él sostuvo su propio peso, y Valeria supo que había un camino. Cuando Leonardo entró a la sala y vio a Valeria arrodillada junto a su hijo, su voz fue dura. «¿Qué cree que está haciendo?», exclamó alarmado. Valeria retrocedió con respeto. «Solo estaba ayudándolo a jugar», respondió, bajando la mirada. Matías protestó con un pequeño grito, como si defendiera a su compañera. Ese gesto dejó al millonario desconcertado. La mujer pidió disculpas y se retiró, pero Leonardo no apartó la vista de su hijo intentando levantarse por sí mismo. El niño se esforzaba más que nunca, y él no entendía por qué. Esa tarde, mientras limpiaba el salón de baile, Valeria encontró a Matías gateando hacia ella de nuevo. Era como si el niño la buscara intencionalmente. Ella sonrió y dejó el trapo a un lado. «Ven, intenta apoyar aquí», dijo colocando un cojín firme en el piso. Matías trepó sobre él usando las manos. Al elevar el torso, sus piernas hicieron un esfuerzo involuntario. Valeria lo sostuvo suavemente por la cintura. «Muy bien, pequeño», susurró. El niño parecía orgulloso de ese pequeño logro, y la mujer sintió que podía llevarlo más lejos. Valeria comenzó a incorporar objetos del hogar como herramientas de terapia disfrazada de juego. Usaba almohadones, mantas gruesas y hasta los muebles bajos para enseñar equilibrio. Matías reía, creyendo que era un entrenamiento divertido. Su entusiasmo era contagioso. La mujer, con la experiencia que nunca presumía, protegía sus movimientos con precisión. Cada intento fallido era celebrado, cada avance mínimo era aplaudido. El niño se aferraba a la vida desde sus pequeñas manos, y Valeria se convirtió en la única adulta que él seguía sin miedo, aunque nadie más lo comprendía aún. Una mañana, cuando Valeria llegó a la sala, encontró a Leonardo observando en silencio. El millonario la había estado vigilando varios días. Quería entender por qué Matías la buscaba tanto. Ella, consciente de su presencia, no detuvo el juego. «Vamos, campeón. Tú puedes sostenerte un poquito más», dijo con suavidad. Matías apoyó las manos en el mármol y elevó el torso. Sus piernas temblaron, pero no cedieron de inmediato. Leonardo abrió los ojos, incrédulo. Por primera vez veía a su hijo resistir sin ayuda médica, y su corazón comenzó a arder con esperanza. Aún así, Leonardo enfrentó a Valeria esa noche en la cocina. «Necesito la verdad». «¿Qué hace usted con mi hijo?», dijo con voz firme pero temblorosa. Ella respiró profundamente. «Señor,
Yo trabajé con niños con dificultades motrices antes de venir aquí. No soy terapeuta certificada, pero sé cómo ayudarlos. El millonario quedó en silencio, bajó la cabeza. Yo solo, no quiero darle falsas esperanzas, murmuró. Valeria respondió con ternura. La esperanza no es falsa cuando viene del esfuerzo real, y por primera vez, Leonardo la miró sin desconfianza. Desde ese día Leonardo comenzó a observar cada sesión improvisada. No intervenía, solo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. Matías avanzaba lento pero avanzaba. Sus piernas respondían cada vez más a los estímulos. Valeria jamás lo forzaba, solo lo guiaba, como una brújula silenciosa. Una mañana, el niño logró mantenerse de pie apoyado en un sillón durante 5 largos segundos. Leonardo cubrió su boca, conteniendo un sollozo. Era la primera vez que veía a su hijo tan alto, aunque todavía inestable. Matías estaba cambiando. Elena, la madre de Matías, regresó de un viaje médico sin saber nada. Cuando vio a su hijo aferrado al sillón, casi se desplomó de la impresión. ¿Cómo? ¿Cuándo? Balbuceó. Valeria retrocedió, temiendo un reproche. Pero Elena cayó de rodillas abrazando al niño. Las lágrimas cayeron sin control. Leonardo la sostuvo por los hombros, explicando en voz baja. La madre levantó la vista hacia Valeria con gratitud temblorosa. No dijo palabras grandiosas, solo susurró. Gracias. El progreso continuó, lento e imperfecto, pero constante. Matías elevaba el cuerpo con más fuerza cada día. Las piernas ya no eran un adorno inmóvil, sino parte del intento. Valeria dedicaba horas extras sin pedir aumento ni reconocimiento, solo quería que el niño confiara en su propio cuerpo. Los médicos quedaron sorprendidos al revisar el avance. Decían que era inusual pero posible. Leonardo, antes quebrado, ahora caminaba por la casa con la frente en alto. Matías se volvía símbolo de esperanza y la familia empezaba a sanar. La mañana decisiva llegó sin anuncios. Una luz suave bañaba la sala principal. Valeria estaba arrodillada frente a Matías, quien se sujetaba de una mesa baja. El niño la miró con una mezcla de miedo y valentía. ¿Listo, campeón?, preguntó ella. Matías soltó la mesa. Sus piernas temblaron, pero no se rindieron. Dio un paso inseguro, luego otro, más torpe pero firme. Leonardo y Elena observaron desde atrás, con lágrimas desbordadas, y Matías, por primera vez en su vida, caminó hacia el mundo. Matías descubrió que el miedo no es un enemigo, sino un puente hacia lo posible. Leonardo comprendió que la ayuda verdadera no siempre llega de expertos, sino de corazones dispuestos. Elena volvió a creer en milagros pequeños, esos que nacen del esfuerzo constante. Valeria demostró que la grandeza no viene del título, sino de la empatía que uno entrega. La mansión dejó de ser un lugar frío y se transformó en un hogar lleno de esperanza. Y aquel niño, el que solo gateaba, dejó huellas nuevas en el suelo brillante, recordando a todos que a veces lo increíble nace de quien menos imaginas.